Estrella Galán, candidata de Sumar a las elecciones europeas de este 9 de junio. Bienvenida al diario.es. Muchas gracias, Alberto. Lleva 25 años, ¿no?, trabajando en el tercer sector con todo el tema de la defensa de derechos de personas migrantes. ¿Por qué decide dar el salto a la política en este momento? Cuando me hicieron la propuesta valoré que era un momento histórico muy complejo para los derechos humanos, pero también para el avance en general en derechos y libertades de la ciudadanía. A mí me preocupa mucho que toda la lucha que desde los años 60, 70 han hecho generaciones anteriores acabe rota precisamente por ese avance de la ultraderecha. En definitiva, pensé que era un momento histórico importante, que mi compromiso social y político ha sido siempre fuerte, pero desde la sociedad civil, y poder aportar mi experiencia, mi gestión y mi conocimiento desde el espacio donde se toman las decisiones a nivel internacional, que es el Parlamento Europeo, pues podía ser de utilidad para mejorar las cosas. Y esa ha sido mi única valoración para decir sí a un reto tan complejo, tan difícil y tan determinante. Digamos que durante la campaña han multiplicado los ataques al Partido Socialista, sobre todo si hacemos una comparación con la campaña del 23 de julio. No sé si esto es una estrategia, se debe a la fuga de votos que están detectando desde Sumar hacia su socio de gobierno. Yo no diría ataque, yo diría que nosotros queremos evidenciar que hay dos partidos socialistas, el que gobierna con Sumar en España. En ese sentido, Sumar es el corazón que impulsa las políticas progresistas y que hace avanzar y mirar al Partido Socialista hacia la izquierda para mejorar la vida de la gente. Y luego el Partido Socialista, que nos encontramos en Europa. En Europa el Partido Socialista va de la mano en muchas políticas que son trascendentales para la gente, va de la mano del PP, va de la mano de los grandes oligopolios, planteando medidas fiscales que nos van a llevar a la austeridad y al retroceso de nuevo, planteando un pacto de migraciones que satisface más a los países reaccionarios que a los países como nosotros del sur y, por supuesto, no protege a las personas. Por tanto, nosotros lo que queremos es dejar claro que la cara del PSOE que vemos en España no es la misma a la que se dirige el Partido Socialista en Europa. Y desde aquí, sinceramente, hacemos ese llamamiento. Cuanto más fuerte sea Sumar en Europa, más posibilidad tendremos de que el PSOE también mire hacia la izquierda y mire hacia esas políticas progresistas. Esa es nuestra única intención. Ha hecho este análisis de que Sumar, que además lo repiten mucho en campaña, de que Sumar es el alma de gobierno, ¿no?, esa fuerza que empuja al Partido Socialista a hacer las cosas que en principio no quiere hacer, pero no sé si están siendo capaces de convencer al electorado de eso, a tenor de lo que dicen las encuestas. No sé si coincide con ese diagnóstico y si es así, ¿por qué cree que puede estar ocurriendo eso? Nosotros creemos que la única herramienta para demostrar que somos ese corazón que empuja hacia las medidas que mejoran la vida de la gente son los hechos. Sumar es un partido que no está en las instituciones para decir, sino para hacer, y ahí tenemos cómo en las últimas semanas hemos visto una serie de medidas que son concretas y que son objetivables. La subida del salario mínimo interprofesional, el freno de la privatización de la sanidad pública, bueno, yo creo que una serie de medidas que no voy ahora a recordar una a una, pero que realmente son lo que evidencian. Ahí son los ciudadanos y las ciudadanas quienes podrán decidir si lo que quieren es votar a alguien o un partido con eslóganes o un partido que genera medidas que les afectan y que les llegan al final a su vida cotidiana en su casa. Eso es Sumar. Ahora, las encuestas, sinceramente, creo que son una foto fija, que también a veces no responden a los resultados finales. No nos fiamos por las encuestas, nos fiamos por el feedback que nos da la gente cuando les suben el salario mínimo o cuando les hacen un contrato fijo. Ese es el feedback que necesitamos y ese es el positivo, desde luego.
Entre los motivos por los que han chocado, bueno, han mostrado diferencias con el Partido Socialista, es por la forma en la que han planteado en las últimas semanas el paquete de envío de armas a Ucrania, ¿no? Oficialmente la queja que han mostrado es por la falta de transparencia, por cómo se han dado, digamos, por las condiciones en las que se ha aprobado ese paquete, sin contar bien que había sido a Ucrania a través de un medio de comunicación. Pero no sé si Sumar, usted estaría a favor de un gasto de esa cantidad para armas para Ucrania, digamos, del hecho en sí de enviar armas, no tanto entendemos la crítica por la falta de transparencia, pero le pregunto si están a favor de una cantidad tan grande en armas hacia Ucrania. Nosotros lo que consideramos es que cualquier medida que se tome en ese sentido tiene que ir acompañado y claramente orientado hacia la paz. En estos momentos enviar una cantidad de millones sin una propuesta de diálogo, de paz y de algún proceso de diplomacia para finalizar este conflicto, nos parece que es un dinero que lo único que eleva es el conflicto bélico. Por tanto, en esas condiciones aisladas de mandar dinero, no, desde luego no es nuestra propuesta. Creemos en una propuesta más transversal que conduzca a la paz. Y ahora mismo en Ucrania todo lo que se está haciendo tiene que ver con más conflicto, no con paz. ¿Cómo se puede llegar a esa paz o qué debería hacer la Unión Europea a partir de ahora para alcanzar esa paz en Ucrania, para reducir o bajar el conflicto? Pues claramente poner en marcha alguna estrategia diplomática para que las partes puedan llegar a un acuerdo. La población civil ucraniana está sufriendo. Están muriendo inocentes, estamos con muchas personas que han tenido que exiliarse y salir protegidas a otros países de la Unión Europea. Por tanto, no estamos en el camino de la solución. El único camino para la paz es la propia paz y para eso se necesita diplomacia. En su programa electoral, el programa electoral de Sumar, defienden algo que llaman autonomía estratégica de la Unión Europea, una diferenciación de la OTAN y seguramente también de potencias como China. Pero ¿en qué consiste exactamente? No sé si tiene que ver con la creación de un ejército europeo, ¿cómo se desarrolla esta autonomía estratégica de la Unión Europea que proponen? Nosotros estamos en la propuesta que ya se ha lanzado desde Naciones Unidas. Creemos que el rol de las Naciones Unidas en los conflictos bélicos debe ser fundamental. La OTAN en estos momentos está más enfocada hacia los propios conflictos y no tanto hacia procesos de paz y de diálogo. Creemos que la autonomía estratégica tiene que ver con coordinar bien los presupuestos también y de alguna manera poner a los cascos azules en primera línea. A partir de ahí veremos cuáles son las fórmulas, pero sin lugar a dudas no tiene que ver con dar la mano a Estados Unidos o ponernos al lado de Putin. Creemos que hay fórmulas intermedias que avanzan hacia la paz de otra manera. Dentro supongo que también de esa autonomía que defienden está el reconocimiento del Estado Palestina, en el que se han desmarcado, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero han dicho que es insuficiente. No sé qué pasos cree que debe dar España a partir de ahora, o impulsar España dentro de la Unión Europea a partir de ahora para la resolución de ese conflicto, por lo menos para que haya un alto el fuego. En primer lugar, hay que sentar en el banquillo a Netanyahu. España debería sumarse de forma inmediata a la demanda de Sudáfrica para que la Corte Penal Internacional pueda juzgarle por genocidio. A partir de ahí hay que, de una forma firme, hacer un embargo de los tratados de armas, tanto de compra, de venta, como también de transporte en nuestros puertos. No pueden ser un espacio de tránsito de armas y, por tanto, ahí hemos sido y vamos a ser firmes. El alto el fuego es necesario ya, el pueblo palestino está muriendo, ya lo vemos cada día, son miles de seres humanos inocentes, la impunidad de Netanyahu es cada vez mayor, ahora va a viajar a Estados Unidos para reafirmar, ¿no?, ese apoyo y, por supuesto, la Unión Europea tiene que romper cuanto antes las relaciones de vecindad que tenemos con Israel.
Nosotros estamos tardando en llamar a consulta a nuestra embajadora en Tel Aviv y en romper las relaciones diplomáticas. ¿Por qué cree que? Porque parte de estas cosas las han dicho ya en público y supongo que se las han trasladado al socio de gobierno. ¿Por qué cree que el PSOE se resiste a tomar este tipo de pasos? ¿Qué motivos hay detrás de esa resistencia? Desconozco las razones, pero precisamente esta es la muestra de que cuando al PSOE le tiemblan las piernas para determinadas decisiones, a nosotros, a la gente, le tiembla la vida. Esa es la respuesta de por qué el PSOE en Europa se abraza con el Partido Popular y aquí, de alguna manera, mira hacia políticas más progresistas. Desconozco cuáles son las razones, pero sinceramente no las compartimos. Hablamos antes de que ha dedicado prácticamente toda su trayectoria profesional a la defensa de los derechos de las personas migrantes. En el programa plantean derogar el pacto migratorio, desmontarlo, reformularlo. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Qué ideas tienen para un nuevo pacto migratorio dentro de la próxima legislatura, para reformarlo? En estos momentos está todavía pendiente el desarrollo de algunos de los reglamentos y de su aplicación efectiva. Creemos que desde el Parlamento hay que establecer medidas para monitorizar el cumplimiento de los derechos humanos. Con ese pacto es imposible el cumplimiento de los derechos en las fronteras, con determinados colectivos que no van a ser protegidos, por tanto va a ser muy fácil evidenciar que ese pacto no cumple con el respeto a los derechos humanos. A partir de ahí trataremos de estratégicamente ir planteando esas incompatibilidades con el cumplimiento de los tratados internacionales para ir dando un giro a ese pacto. El pacto en sí mismo tenía otras intenciones, tenía la intención de armonizar las políticas europeas y de generar un proceso de solidaridad entre los diferentes países para garantizar la acogida de personas refugiadas. Ha ido en el sentido contrario. Por tanto, si podemos rescatar la idea inicial, naturalizar el pacto hacia donde iba encaminado, posiblemente podamos ir a un lugar mejor. Va a depender del peso que tengan las fuerzas progresistas en el Parlamento. Por tanto, el 9 de junio vamos a ver hacia dónde podemos conducir una Europa de los derechos o una Europa del odio. Entre esas medidas, no sé si han planteado, por ejemplo, cambiar la orientación de Frontex, darle otro papel o, por ejemplo, crear un servicio o un sistema nuevo de rescate marítimo financiado con fondos de la Unión Europea. No sé cómo plantean ese asunto. Nosotros tenemos claro que hay que garantizar rescates y puerto seguro en todas las costas europeas. Y para eso Frontex, en estos momentos, una agencia tan cuestionada, tiene que cambiar su misión y su orientación. Frontex no puede ser exclusivamente una agencia de control de fronteras sin garantizar el salvamento. Nosotros planteamos que en todos los países haya garantías de salvamento marítimo, un servicio de salvamento como el que existe en España, que es un modelo a tener en cuenta, aunque muy mejorable, por supuesto, y además cambiar el rol de Frontex de forma determinante. En este sentido, ¿cómo se pueden evitar situaciones como las que hemos visto en la prensa las últimas semanas, con desplazamientos forzosos, con detenciones tanto en todo el norte de África, ¿no? En Marruecos, en Túnez, en Mauritania, y además financiadas con fondos europeos? ¿Cómo piensan cambiar esto? ¿Cómo piensan digamos, acabar con estas prácticas? El propio Pacto de Migraciones ha permitido que los países decidan entre acoger o abonar un dinero por cada refugiado, por cada persona que no acoja. 20.000 euros, es decir, ha puesto precio a las vidas de los seres humanos. Con ese dinero lo que pretende es externalizar fronteras y alejar cada vez más a los migrantes y a los refugiados de las fronteras europeas. Hemos visto como en esa tan valiosa investigación periodística
se concreta lo que ya sabíamos, y es que hay terceros países que hacen de gendarmes en las fronteras europeas, son países que no garantizan ni respetan los derechos humanos y ponen a seres humanos en el desierto sin ningún medio fuera para que se alejen e incluso para que lleguen hasta la muerte. Nosotros vamos a apostar porque haya una fiscalización de esos fondos europeos. Ni un solo fondo europeo puede ir a una medida que no vaya acompañada de la garantía de derechos humanos, y será uno de los primeros pasos que demos en el Parlamento al llegar. En clave nacional, aunque evidentemente tiene su repercusión europea, CEAR, la organización de la que procede, la que lleva tantos años, ha visto con buenos ojos modificar la ley de extranjería, tal y como proponía el Gobierno de Canarias para cambiar el sistema de reparto de menores. No sé cómo, o sea, desde su experiencia o desde el punto de vista de Sumar, cómo lo ven, qué modelo creen que sería más apropiado para este asunto. La situación de los menores en España es altamente preocupante. En las Islas Canarias hay un número importantísimo de menores, de niñas que viajan solos, que viajan sin compañía de adultos, en situaciones muy precarias. La propia comunidad autónoma está pidiendo ayuda a gritos al resto de comunidades y, desgraciadamente, cada comunidad se pone de perfil o hace algún gesto poco generoso, pero alguno, de acogida, pero la presión sigue ahí y la situación, la vulneración de la situación de los derechos de la infancia sigue en estos momentos en cuestión. La propuesta no es otra que un compromiso firme de reparto, que tenga unas cuotas de reparto. Las comunidades autónomas tienen que asumir. Canarias no puede ser un gran espacio de recepción sin condiciones, están limitados tanto físicamente como en recursos, y desde luego tratar de convertir Canarias en una cárcel de niños a cielo abierto o no sería terrible para el futuro de nuestra España, de una España que siempre ha sido acogedora, que siempre ha mirado con buenos ojos y ha tenido políticas de protección a las personas, y sin lugar a dudas no proteger a los niños es no proteger nuestros valores, nuestros principios y la propia democracia española. En el debate de la cadena SER El País este lunes, el candidato de Vox, Jorge Buxadé, decía que algo así como que el islamismo es incompatible con Europa. Teniendo en cuenta que la extrema derecha seguramente va a aumentar su presencia en el Parlamento Europeo, así lo indican todas las encuestas, supongo que en parte es gracias a que estos discursos de alguna manera calan. ¿Cómo se puede combatir este discurso que criminaliza al migrante o convencer a esa población que responsabiliza a los inmigrantes de la inseguridad, del desempleo? Yo creo que hay que tratar de cambiar el relato. Cuando los partidos progresistas trasladan relatos de miedo en relación a las migraciones o relatos templados en cuanto a la presencia de personas migrantes y refugiadas, la extrema derecha avanza. La extrema derecha saca las garras contra los más vulnerables, que son los migrantes. En ese sentido hay que exigir firmeza y valentía en los discursos. Lo hemos visto, voy a ir a un ejemplo concreto, lo hemos visto cuando hemos acogido a la población ucraniana. 7 millones de personas en menos de 2 años y poco tiempo, y no ha habido ningún problema. Eso sí, el relato era absolutamente positivo, eso sí, había voluntad política, eso sí, hubo una apertura generosa con recursos para esa acogida. Alguna persona en su casa se ha sentido amenazada, ha sentido que sus privilegios o sus condiciones de vida empeoraban por acoger a esos 7 millones de personas? Estoy segura que la respuesta es no, porque no ha sido así, todo lo contrario. Las personas cuando vienen aportan, enriquecen. Los datos o la tendencia a criminalizar a las migraciones es una estrategia tendenciosa de la ultraderecha. Por eso creo que quienes más responsabilidad tenemos para luchar contra ese avance del miedo es
la izquierda, los partidos progresistas, los partidos serios y demócratas, y también la derecha, el propio Partido Popular, que también le gusta de vez en cuando sacar algún mensaje populista, tenemos que ser firmes, porque además hay una cuestión que es estratégica, y es que necesitamos las migraciones. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, no lo dicen las ONGs, lo dicen los organismos internacionales. Si queremos tener un estado de bienestar en condiciones, si queremos cumplir con los objetivos de poder proteger a nuestros mayores, necesitamos mano de obra de personas que vengan de fuera y que aportan riqueza a nuestra sociedad envejecida en Europa. Por tanto, la respuesta es un relato en positivo y hechos. Creo que hay que demostrar hechos. Hablaba ahora de hechos, hablaba antes de la respuesta templada de ciertas fuerzas progresistas. No sé si se refiere al PSOE y a la gestión de algunos asuntos sobre migración, sobre todo durante la legislatura pasada, por la forma en la que se han gestionado. Me estoy acordando de la crisis de la valla de Melilla. No sé si se refiere a este tipo de... Bueno, me refiero en general. Yo creo que hay muy poco discurso valiente en cuanto a las migraciones en el panorama político. Entrando en lo concreto respecto a cómo se han gestionado las políticas migratorias en España, el Partido Socialista, que es quien tenía realmente las competencias, por un lado en el Ministerio de Inclusión y Migraciones y por otro lado en el Ministerio de Interior, pues hemos visto un PSOE de dos velocidades. El PSOE de la acogida, que garantizaba la protección y un trabajo de integración positivo de las personas migrantes y refugiadas, y por otro lado hemos visto un Ministerio del Interior con unas políticas durísimas, con una regulación de las fronteras incumpliendo o no respetando los derechos humanos. Hemos visto morir gente en nuestras fronteras de una forma vergonzosa y además negando la mayor, y por supuesto ahí vemos más al PSOE, que se deja influir por los mensajes de la ultraderecha, de la derecha y de la Europa que no quiere a los migrantes, que al PSOE progresista, que con Sumar apuesta por la acogida y apuesta por la integración. Desgraciadamente ahí, y esto es aquí en España, vemos a esas dos caras del PSOE. Algo parecido a este enfrentamiento dentro de la propia clase que relacionamos con la ultraderecha, ¿no? Con la inmigración, ocurre también con las políticas verdes. Yo creo que hay no sé si lo comparte, que hay una parte de la clase trabajadora que cree que hay muchas políticas verdes que están implementando que les perjudican y que acaban siendo, digamos, los paganos de todo ese proceso. No sé, por ejemplo, ese trabajador que se ve forzado a comprar un coche híbrido sin tener el dinero para eso, porque no puede entrar con su coche de hace 20 años en Madrid. No sé cómo se puede hacer una transición ecológica que no deje a esa gente atrás, que no haga que esa gente pague las consecuencias de todo el proceso de transición industrial. El Pacto Verde es fundamental no solo para el futuro, es para el presente. Estamos ya contrarreloj respecto a la reducción de emisiones y al cambio industrial y la descarbonización que necesita Europa y que necesita España. A partir de ahí creo que es cierto que hay que hacer un trabajo o hay que apostar por una transición justa, pero también social, donde las personas estén dentro. En estos momentos la apuesta de Sumar tiene que ver con valorar ese Pacto Verde como una oportunidad, esa transición como una oportunidad para generar empleo, para mejorar la vida de la gente y para ir hacia otro modelo industrial que tenga que ver con la sostenibilidad. Tenemos un país muy rico en viento, en sol, que puede generar empleos de calidad, y a la vez esas medidas que llevan a que una persona tenga que cambiar su automóvil, hay que plantearla yo creo que con dos miradas. Una apuesta firme
por el transporte público, por garantizar una electrificación del transporte público y sobre todo por apostar, desde nuestro punto de vista, por el tren. Hay que generar tren que no consume, que sea accesible económicamente y que puede además comunicar España no solo desde el centro. Este modelo centralista que siempre acaba en Madrid debe romperse y hay que gestionar un modelo que una España sin pasar por Madrid. Y luego hay que apoyar también a los ciudadanos que necesitan hacer ese cambio de sus automóviles o de cualquier electrodoméstico que sea necesario, o de mejorar sus viviendas con apoyo de los estados. Ese es el modelo, un Estado protector que apueste realmente por esa transición justa, que no se deje solo la transición en mano de los mercados. Y ahí también tenemos diferencias con el Partido Socialista. Nosotros consideramos que no podemos bonificar a las grandes eléctricas. En estos momentos hay una intención de bonificar a las grandes eléctricas, y ahí Teresa Rivera es una de las personas que está en esa clave. Si somos una candidatura verde. Una candidatura verde tiene que plantear que los que más contaminan y los que más ganan son los que tienen que implicarse con sus impuestos para garantizar esa transición ecosocial y justa, claro. Por tanto, ahí también creemos que hay diferentes modelos en cuanto se plantean. Estamos hablando todo el tiempo o gran parte del tiempo del ascenso de la ultraderecha, tratando de explicar, ¿no?, cómo puede ser que vaya a haber una cantidad de eurodiputados de ese signo político, además de diferentes variedades, ¿no?, en función del país. Aquí también va a crecer la ultraderecha, seguramente va a haber, o quizás entra una ultraderecha de otro corte, nueva. Antes hablaba de los discursos templados contra la inmigración o a favor de la inmigración como una de las respuestas a por qué crece la ultraderecha, pero ¿qué ha hecho mal, no sé si la política en general o la izquierda en concreto, para tener un escenario como el que estamos viviendo, y que además usted ha dicho que es el que le ha hecho dar el paso para meterse en política, entre otros aspectos, ¿no? Hemos atravesado diferentes crisis en muy poco tiempo. La primera crisis, la de 2008, se resolvió con recortes, se resolvió con recesiones, se resolvió con medidas austeras que culpabilizaban incluso al ciudadano. Eso llevó a la más profunda desafección en cuanto a la ciudadanía. Creo que eso alejó a las personas de la confianza que podían tener en la política, que podían tener en las instituciones. Aprovechar ese momento fue el gran momento que aprovechó la ultraderecha para extender sus propuestas populistas y abrazar a la desesperanza, que al final es lo que lleva a la gente cuando ve que no llega a fin de mes, cuando le suben su hipoteca, cuando les desahucian a ellos y a sus familias de sus hogares, cuando se quedan sin empleo. A partir de ahí creo que ellos han sabido muy bien rentabilizar el discurso con propuestas que son vacías, que más que propuestas son eslóganes, y la izquierda no ha sabido mostrar el camino hacia un Estado y una Europa que protege a los ciudadanos. Es cierto que en la crisis del COVID las respuestas fueron otras muy diferentes, y hemos salido de la crisis con muchas mejores condiciones y con una mejor gestión. Eso es lo que hay que mostrar. A la gente hay que demostrarle que a la ultraderecha solo se le frena avanzando en derechos, solo se le frena con propuestas que afectan al final a su cesta de la compra, que afectan a su hipoteca con menos incremento, que afectan a la subida de sus salarios, que afectan a su estabilidad laboral. Esa es la fórmula que está adoptando Sumar. Sin embargo, vemos
que por otro lado hay un congelamiento, un miedo a actuar, a seguir haciendo políticas por la gente, y eso es lo que aprovecha la ultraderecha para avanzar en el odio, para avanzar en el miedo y para seguir creciendo en escaños. En un contexto como el que estamos proyectando, ¿apoyaría o estaría dispuesta a apoyar a Ursula von der Leyen para que siga en el puesto de presidenta de la Comisión Europea si eso evita que no haga un pacto con la ultraderecha? Es verdad que ella ella de momento solo ha mirado a la ultraderecha, ¿no? Pero si eso sirviese para frenar la ultraderecha, para evitar que la ultraderecha entrase en la Comisión, ¿estaría dispuesta a apoyar a von der Leyen? Desgraciadamente lo único que estamos viendo es que ella está dispuesta a caminar con Meloni y que están de alguna manera dulcificando esa derecha ultra que Meloni representa. Por tanto, ni siquiera se da el contexto para que podamos valorarlo. Nosotros lo que creemos es que vamos a apoyar cualquier propuesta que tenga que ver con cuidar a la gente, con avanzar, con progresar. Desgraciadamente no vemos que el camino vaya por ahí. Yolanda Díaz suele decir y hablando también de esto que comentábamos antes, que la microeconomía no va como un cohete, como en oposición a lo que dice el presidente del Gobierno. Parte de eso seguramente tiene que ver con los precios de la vivienda. No sé qué plantean hacer desde el Parlamento Europeo o qué propuestas llevan en el programa para tratar de aliviar un problema como este, que sin duda está entre las principales preocupaciones de la gente. Como bien sabéis, las competencias de vivienda no es solo que no las tenga Europa, es que tampoco las tiene en definitiva el Gobierno de España, sino que las tienen las comunidades autónomas. Pero sin embargo creemos que sí se pueden plantear grandes marcos directivos que determinen o que condicionen la especulación masiva de la vivienda y ese uso de la vivienda como negocio y no tanto como derecho. Para nosotros la vivienda tiene que ser un derecho garantizado por la Constitución, garantizado incluso por el marco europeo y no un espacio de especulación y de riqueza para los grandes oligopolios. Vamos a tratar de plantear medidas o marcos que condicionen a los estados para hacer parque público de vivienda, y eso tendrá que ver con buscar apoyos que de alguna manera neutralicen los grandes oligopolios que tienen que ver con el ladrillo y que también están presentes en Bruselas, representados por populares, por fuerzas neoliberales y también por la ultraderecha, que tiene muchos intereses económicos ahí. Siguiendo con esta parte económica, han planteado también que el Banco Central Europeo no sea solo un instrumento para contener la inflación, como está planteado ahora mismo prácticamente desde su fundación. ¿Qué creen que debería modificarse? ¿Qué papel tendría que tener el Banco Central Europeo para no ser simplemente ese controlador de la inflación a través de los tipos de interés? Pues precisamente el Banco Central Europeo debería controlar el incremento del reparto de las ganancias bancarias. En estos momentos estamos viendo cómo los grandes bancos tienen un incremento de sus ganancias de una forma estratosférica que no repercute ni tan siquiera en la bajada de los intereses en las hipotecas. Creemos que el Banco Central Europeo debe ser el mediador para que haya un reparto, una redistribución de la riqueza, y cuando un banco gana mucho también tiene que notarse en la economía de las familias. Cuando un banco gana mucho tiene que facilitar el crédito a precios accesibles. Ese sería la misión justa y la misión a la que aspiramos del Banco Central Europeo. Han criticado también al Partido Socialista por apoyar la vuelta a las reglas fiscales, ¿no?, a esta austeridad 2.0, como le llaman. ¿Qué les parece mal de estas reglas fiscales que se han aprobado? Y sobre todo, ¿cómo plantearían llegar a esos objetivos del 3% de déficit y del 60% de deuda que establecen los propios tratados de la Unión Europea?
Nosotros creemos que la fórmula no es volver a la recesión, nosotros creemos en la fórmula del COVID, creemos en un espacio que proteja las economías, no solo de las familias, sino de los estados, y que permita, de alguna manera, actuar ante posibles crisis sobrevenidas que sabemos que van a estar muy presentes. La estabilidad económica que conocíamos en el pasado ya no existe, estamos sometidos a crisis permanentes de diferentes características y ahí Europa tiene que ser firme y optar por las personas y no por el rescate, por ejemplo, de los bancos. Nuestra propuesta está en la línea de incrementar los impuestos a las grandes fortunas, a los milmillonarios, que son los ricos de los más ricos. Eso no afecta a un señor que tenga 4 viviendas, estamos hablando de las grandes fortunas. Se incrementan los impuestos a las grandes fortunas y eso permite una redistribución de la riqueza, porque los impuestos que tanto odian en la derecha y la ultraderecha es la herramienta de solidaridad más potente para los pueblos. Esa es nuestra propuesta. El problema con los impuestos tiene que ver también a nivel europeo con la evasión fiscal, ¿no? Con los paraísos fiscales. No sé si plantean alguna medida dentro del programa para acabar con esto. Sí, nosotros tenemos clarísimo que hay que acabar con los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son ahora mismo un agujero importantísimo donde las grandes fortunas llevan sus milmillonarios para dejar allí los beneficios que han conseguido en el resto de estados de la Unión Europea. Hay que hacer una política justa, estable, todos los países con una fiscalidad equilibrada y acabar con esos refugios de los millonarios que, sin lugar a dudas, son injustos. Un par de preguntas más. Antes hablábamos de esas apelaciones o esos choques con el Partido Socialista. Las últimas encuestas también muestran una cierta fuga de votos hacia la izquierda, hacia Podemos. Hasta ahora Sumar había preferido no entrar mucho al choque con Podemos, pero este domingo usted dijo algo así como que usted no viene a salvar ningún partido, ninguna situación personal. ¿Por qué ha decidido, digamos, pasar o entrar a cierto choque con Podemos en medio de la campaña? Sinceramente, nosotros no estamos en competencia con las izquierdas. Nosotros sabemos realmente que el reto está en frenar a la ultraderecha. Cuando se me pregunta cuál va a ser mi camino en el Parlamento, pues mi camino va a ser desde el primer día a trabajar, ponerme a trabajar y lo tengo claro porque ese es el único objetivo de mi candidatura y el único objetivo que me ha planteado Sumar a la hora de asumir este reto. Nosotros como Sumar no tenemos en estos momentos ningún otro objetivo más que avanzar por la gente, avanzar mejorando en políticas progresistas y vemos que nos van llegando noticias sobre Teresa Rivero, que no va a coger el acta desde el principio. Nos preocupa que las fuerzas progresistas no estemos desde el primer día trabajando ya para frenar a la ultraderecha y ese es un poco el planteamiento de aquella intervención. Respecto a otras fuerzas, no, de verdad no hay ninguna intención, sabemos que cada uno representamos un modelo y que cuanto más izquierda estemos en el Parlamento, pues más avanzaremos. No sé si plantean estas elecciones como unas primarias entre Sumar y Podemos, como Podemos de alguna manera ha planteado, digamos, como una forma de medir qué peso tiene cada partido dentro del espacio político. Nosotros indudablemente no, te lo aseguro. Nosotros nos planteamos estas elecciones como un espacio de respuesta a lo que nos pide la gente que confía en Sumar y como un espacio para trasladar
el mismo modelo que tenemos en España, que es ser el corazón de un gobierno que cuando empuja a Sumar mira hacia la izquierda, y que trataremos de tener ese mismo rol en Europa para que también las fuerzas progresistas, los socialdemócratas, también miren hacia la izquierda y cuiden hacia la gente. Ese es nuestro único camino y nuestra única intención, replicar en Europa, ser el corazón en Europa como lo somos en el Gobierno de España. Y de cara al futuro, y hablando de Sumar y de todo esto, ¿ve posible recomponer la unidad con Podemos? ¿Cree que es necesario? ¿O qué pasos cree que Sumar debe dar a partir del 10 de junio, después de las elecciones europeas? Nosotros somos el gran espacio de la izquierda de coalición. Están los partidos que han querido estar y quien no ha querido estar no está. Ese va a ser ese es nuestro modelo y sigue siendo. A partir del 9 de junio desconozco cuál va a ser el camino que pues cada partido va a querer seguir. Los que estamos en Sumar sabemos que queremos seguir caminando en esa dirección. Pues muchas gracias.